Iniciamos la información contándoles que 4 muertos dejó la fuga de amoníaco en un barco pesquero en Manta, provincia de Manabí. Más de 30 personas resultaron afectadas por la inhalación del gas tóxico. La emergencia alarmó a todos los que empezaban su trabajo este miércoles dentro del puerto de Manta. El pesquero Betty Elizabeth hacía labores de descarga cuando súbitamente se rompió una manguera con gas amoníaco, usado en refrigeración, lo que provocó una fuga que contaminó al personal que estaba trabajando en el lugar. El saldo. Lamentablemente, en su mayoría había personas ya fallecidas, 4 personas concretamente, las otras fueron evacuadas. Enseguida se movilizaron organismos de socorro. Los trabajadores afectados con el amoníaco fueron llevados a diferentes unidades médicas de Manta y Portoviejo. Normalmente hay cuadrillas de trabajo trabajando en esas actividades que son contratadas para el efecto y esa cuadrilla tiene que haber estado realizando la actividad. En total, 4 personas resultaron fallecidas en el accidente y otras 28 se vieron afectadas con el gas. Incluso algunos bomberos que participaron de labores de rescate. Bueno, hasta el momento no sabemos si fue una falla humana o fue algo fortuito del sistema. Carmen Muñoz es la madre de uno de los fallecidos. Está desconsolada. Entre sollozos nos contó que espera que la empresa pesquera propietaria de la carga los indemnice por lo sucedido. Sí, porque dice que hay bastante irresponsabilidad adentro, o sea, no tienen precaución. Ese amoníaco siempre se escapa, no es la primera vez, siempre se escapa. Al menos 4 de los heridos en la fuga de amoníaco continúan en condición crítica, con pronóstico reservado. Él trató de ayudar a salvar a un amigo, pero ya no pudo y sin embargo el amigo al que trataba de ayudar está grave, no le dan esperanza. Ya en horas de la tarde, aquí en el puerto de Manta, se recuperó su habitual movimiento de carga y descarga, mientras se sabe que adentro continúa el trabajo de los peritos tanto de la Dirección de Espacios Acuáticos de la Armada como de la propia Capitanía del Puerto. Buscan determinar las causas que produjeron ese lamentable accidente. En el año 2009, otra fuga de amoníaco provocó la muerte en el puerto de Manta de 7 trabajadores de una compañía pesquera. Por cierto que voceros de la empresa privada responsable de la carga, con cuya manipulación se produjo el accidente, aún no se pronuncian. En Manta, Jorge Rodríguez, 24 horas. Las comercializadoras de gas de uso doméstico son investigadas por supuesta venta del remanente del gas subsidiado a precios internacionales. Las autoridades presumen peculado, mientras las comercializadoras llaman al diálogo sobre un tema que dicen no estaría regulado. No hay cifras exactas, pero la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, según datos de prensa, tiene la hipótesis de que las comercializadoras de gas han estado utilizando el remanente de cada cilindro de gas de uso doméstico subsidiado por el Estado para revenderlo a precios internacionales. Ellos están calculando más o menos de que el perjuicio sería de medio kilo, ¿no? De medio kilo por cilindro aproximadamente, ¿no? Según los cálculos históricos y reporte de técnicos que han trabajado en estaciones de envasado de GLP, de un cilindro de gas de uso doméstico de 15 kilogramos siempre se deja un remanente. Unas veces más, otras veces algo menos, pero siempre queda producto dentro del cilindro. Cuando estos cilindros llegan hasta la envasadora de GLP, es evidente que la cantidad de envasado es menor. Refiriéndonos al mismo ejemplo, por cada cilindro de gas de uso doméstico se estima que las envasadoras lo cargan con menos de los 15 kilos que corresponde. La presidenta de Asogas, Laura Acuña, reconoce que las empresas usan ese remanente para la venta. ¿Quién se beneficia? El sector como tal. No hay una prohibición muy clara, yo diría que es ambiguo, una prohibición clara que diga no venda al sector industrial, que es la preocupación actual. La ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos del 2007 establece que las comercializadoras no podrán utilizar el gas licuado de petróleo para un uso distinto. Pero tampoco se puede decir que sea lo suficientemente claro. Porque debería haber un control. ¿Y cómo debería? Prácticamente nadie ha impedido vender el remanente. No. De ahí que la representante de Asogas asegura que se está dialogando con las autoridades para llegar a algún arreglo. Yo diría que estamos en diálogo. Pero por otro lado lo están denunciando. Yo quiero tomar en cuenta lo siguiente, la fecha que habla de la denuncia y la fecha que yo le estoy hablando del diálogo. Estamos hablando que la denuncia, de acuerdo al dato de prensa, fue hecha antes del diálogo. Una práctica que lleva décadas. Prefieren por ahora hablar de un beneficio del sector del gas y no de un perjuicio al Estado. Las autoridades lo dirán. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
Y mucha atención, los vehículos que no han sido matriculados en el 2013 están siendo retenidos. El Servicio de Rentas Internas y también la Agencia Nacional de Tránsito realizan continuos operativos de control en la capital. Es un operativo de control de matrículas, por favor, gracias. Hemos verificado mediante el sistema del SRI, su vehículo tenía que el último pago hacer en el 2012. La sanción que vamos a proceder en este momento es para que usted me acompañe al PRB de Iñaquito para que su vehículo quede ingresado. Es uno de los varios vehículos que fueron retenidos en el inicio de los operativos en Quito. Hasta que el señor pague el pago de la matrícula, según el artículo 160 del reglamento. El pago incluye una multa por no cancelar a tiempo. De los 4 rubros que está compuesto el costo de la matrícula, 2 impuestos van a las arcas del SRI. El impuesto a la propiedad del vehículo y el impuesto a la contaminación. Por esos rubros, el Servicio de Rentas Internas realiza a nivel nacional los operativos de control. Tenemos una recaudación aproximada de $20 millones anuales que recaudamos sobre este tipo de impuestos. Personal del SRI está saliendo a las calles del país con su sistema móvil. La policía acompaña en los operativos. Es la aplicación móvil de la página web del SRI, donde podemos ingresar la placa y se puede consultar el último año pagado de la matrícula. Varias personas que iban a su trabajo o a realizar determinada gestión tuvieron que quedarse sin vehículo. Me dice que voy retenido, tengo que cumplir lo que disponga la ley, lo que digan, o sea, matricularlo, me imagino que habrá que pagar una multa, la retención, luego el trámite para retirar, como normalmente debe hacerse. Los pagos de la matrícula se realizan en los bancos del país. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. En otro ámbito de la información, le contamos que la UNESCO presentó un plan de gestión para intervenir y conservar el convento y la iglesia de San Francisco en la capital. Uno de los objetivos es convertirlo en un hito turístico y rehabilitar producciones históricas como la fábrica de cerveza franciscana. Es uno de los complejos religiosos más imponentes de la colonia. Su construcción inició en el siglo XVI y a la fecha es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, los años han pasado en la iglesia y el convento de San Francisco de Quito. La humedad agresivamente va tomando que es el convento. Y ahora hay otras áreas también que hablamos que sé los altares laterales. Hay muchas obras que han sido ya intervenidas. Hubo un deterioro muy grande de toda la edificación y del patrimonio mueble. Según la UNESCO, el 50% del patrimonio de este conjunto conventual está en peligro, más allá de la belleza arquitectónica y artística que destaca en el claustro principal y en los secundarios, las galerías, piletas y demás cuerpos. Por ello, varias organizaciones como la UNESCO y los institutos de patrimonio metropolitano y nacional llevan adelante un plan de gestión integral. Y vamos a seguir durante la primera etapa de su implementación este primer año y los siguientes que vienen. Con ello, la comunidad franciscana y la ciudad de Quito recuperarán esta abadía. Al momento de ya rehabilitarlo y tener más atractivos dentro de este convento, la visita del turista se va a incrementar aún más. Según la UNESCO, la recuperación integral de esta iglesia y convento costará alrededor de $5 millones. Durante el recorrido, autoridades de los organismos a cargo se refirieron a las fases de implementación del plan de recuperación. La campaña, el primer millón que estamos solicitando es para el primer año, para darle impulso a todas las actividades que se necesitan para garantizar la conservación ya en el largo plazo. Y esto no se limita a la mejora de áreas deterioradas por la humedad y los daños o a la restauración de pinturas, esculturas, retablos y demás, sino principalmente ejecutar propuestas para asegurar el turismo sostenible. Así se retomará la cervecería artesanal que fue creada en 1566, reiniciará su producción y además crearán un museo. De igual forma, en esta área funcionará un restaurante franciscano. Con esta intervención, el convento y la iglesia serán recuperados 467 años después de su construcción. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Ya nos acompaña aquí en el estudio Steffi Paz para contarnos algo más sobre esos oficios preciosos que tenemos los ecuatorianos. Todos esos oficios lindísimos, claro que sí. Gigi, amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a su segmento Mi Oficio Es. ¿Quién de ustedes no ha visto alguna vez un cuadro o una pintura que lo ha impresionado? Pero ¿se imaginaron qué pudo pasar por la mente del artista mientras lo creaba?
Bueno, pues hoy les vamos a contar la experiencia de un pintor, justamente de Cristóbal Ortega, quien nos ayudó un poquito a contarnos sobre su experiencia. Veamos. De un lienzo en blanco puedes sacar las obras más sublimes o desgarradoras que reflejan al ser humano. Bueno, el arte es la expresión más íntima que tiene el ser humano, expresar con los colores, con las rayas, algo que no todo el mundo puede hacer. Desde muy pequeño, Cristóbal Ortega se dio cuenta que tenía una gran habilidad para la pintura. Y es que con sus manos y en tan solo unos minutos, puede crear obras que de seguro lo dejarán tan impresionado como a nosotros. Siempre jugaba dibujando en la tierra, haciendo pequeñas esculturas en barro. Sus primeros retratos para el público los pintó por casualidad en una plaza del centro histórico y desde ahí ya son 35 años que tomó a la pintura como su forma de vida. Han pasado tantos años, jamás he dejado mis pinceles, jamás he dejado mis colores, mis dedos, pues con eso he compartido aquí en muchos países. Cada vez que va a pintar, primero se queda viendo al lienzo, súper concentrado. ¿Qué es lo que piensa ahí? Ese rato es el momento que uno entra en ese trance, en ese interior, en la mente. O sea, es una comunión con el lienzo, con uno, entre el blanco. Ese momento es un momento en que voy a lograr en minutos, en segundos, transformar ese blanco en vida, en sueños, en dolor, en alegría para mí y también para la gente que pueda observar y sentir la obra. La noche es la compañera de Cristóbal cuando decide pintar, y es que con ella puede escuchar los sonidos más profundos de su alrededor. Por lo general aquí pinto pasado las 10, 11 de la noche, las madrugadas. Escribo, pinto, escucho la música. Lindo es la noche cuando estoy solo aquí en mi taller, sentir el latido de mi corazón, sentir los sensores de mi cerebro, tac, tac, tac. Y ahí cuando uno piensa, siente, llora, disfruta y crea. Cada pintura es una experiencia vivida, un sentimiento latente, una muestra de que el ser humano está lleno de emociones buenas y malas. Y trata de uno sacar todo lo que uno tiene por medio de las manchas, de los colores, de los golpes, de la fuerza, del color, de las rayas, del chorreado. Es lo que hago, es una fusión espiritual. Este artista inició con la técnica de la dactilopintura, que es pintar con los dedos. Pero siempre me llena cuando yo embarro mis colores en mis manos y meto todo mi interior en hacer lo que me gusta. Para Cristóbal, las experiencias más difíciles de plasmar son aquellas en las que se refleja el sufrimiento de las personas. Yo expreso todo lo que yo siento y veo y palpo en mi interior y eso me llena. Con eso me siento libre, con eso me siento feliz. El día que me falte mis colores, mis manos, mis pinceles, se extinguiría mi vida. Y así es el oficio de un pintor, un ser sensible que refleja realidades que a veces solo se pueden entender a través del arte. Cada obra es un reflejo del momento por el que está pasando el pintor. Lo que piensa, lo que quiere. Como por ejemplo este cuadro que pintó el día en el que fuimos a visitarlo. Gigi, mira, te cuento que esta soy yo, ajá. Fue un reflejo de lo que el pintor, lo que el artista vio en mí. Un poco de alegría, tristeza. Dijo, con el pajarito que está en el ojo, las ganas de volar, de libertad, los sueños. Mira qué belleza, me encanta, sobre todo los colores. Claro que sí, y justamente cada color para él cada color que puso representa una cosa, ¿no? Alegrías, tristezas, quizás llanto, todas esas cosas que los seres humanos tenemos, ¿no? Sentimos a diario. Bueno, y el oficio es una forma de decir lo que sentimos, ¿no? A través de nuestros oficios muchas veces decimos lo que tenemos en el alma. Y en este caso el pintor pues expone sus sentimientos en ese cuadro tan maravilloso. Te felicito, está muy lindo, ¿ah? Sí, lindísimo. A mí realmente me encantó, así que mis agradecimientos a Cristóbal Ortega.
Y bueno, no olviden que pueden escribirme a mi correo electrónico spaz@teleamazonas.com. Allí pueden sugerirnos algún oficio o a su vez invitarnos a conocer cuál es el suyo. El próximo jueves los esperamos en su segmento Mi Oficio Es, en el noticiero de las 7:30 de 24 horas. Te agradecemos mucho por la información y por esos lindos reportajes que nos traes todos los jueves, y también a nuestro jefe de piso que no se vuelve a cruzar por la cámara. Nos vamos con más información. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Bueno, sí, cambiamos de tema para contarles que maravillosos recuerdos tienen quienes pudieron oír o compartir con el Papa Juan Pablo II cuando hizo su visita pastoral al Ecuador. A todos asombró con su extraordinario misticismo. El Papa de las multitudes también estuvo en Guayaquil. Lo primero que hizo fue visitar el templo de Czestochowa, el todo tuyo, totus tus en latín, que era el nombre de su gira por nuestro país. Fue en homenaje a ella, la Virgen de Polonia, y por eso no solo decidió que ese era el primer punto en visitar en el puerto principal. Aquí se arrodilló y sin reclinatorio, oró con fuerza y entregó este cuadro, ya restaurado, pero que a nadie le había dicho que era de oro. Además, también trajo esta reliquia que era parte de las joyas del Vaticano, de las que solo el Papa puede disponer. Es un sagrario en el cual pues está la anunciación, el ángel que le anuncia a María. Esto vino pues como un regalo para la iglesia. En esta silla, conservada como una reliquia, estuvo además durante 20 minutos en una concentración absoluta ante el Santísimo. Su segundo punto de visita fue en la iglesia de la Alborada. Aquí también ingresó a orar y bendijo al altar que había sido arreglado para la ocasión. Pero el motivo principal de su presencia era el encuentro con los jóvenes que tanto amaba. Ahora el lugar está habitado, pero en ese tiempo era poco menos que pampa. Una marea humana le dio vida al área que solo gritaba Juan Pablo: hermano, los jóvenes te amamos. En ese tiempo yo todavía no era sacerdote y fuimos a la misa de beatificación de Mercedes Molina en Samanes. ¿Le impactó? Claro que sí, sí. Curiosamente, la mayoría de las vocaciones religiosas en los meses siguientes vinieron de este sector del norte de la ciudad. Indiscutiblemente, dicen los prelados, fue la chispa de su presencia que encendió la vuelta a Dios. Por todos lados, Juan Pablo sentía amor, tanto amor que nunca se olvidó de esta gente. El resto de su vida, cada vez que un sacerdote le contaba que era de Ecuador, indistintamente de qué provincia venía, él le respondía Guayaquil, y en vez de llamarlo por su nombre, lo llamaba así, Guayaquil. El Papa Juan Pablo II, en su estancia en Guayaquil, se negó a dormir en un hotel como le propuso la arquidiócesis. Lo hizo aquí, en la casa arzobispal, y a petición muy personal, en la habitación de huéspedes. Su visita, que fue una cosa de las que no se registra nada semejante en lo que va de siglo. A todos sorprendió con lo cómodo que se mostró en estas instalaciones, que no tienen ningún parecido a las habitaciones papales del Vaticano. El dormitorio que ocupó para su descanso está tal y cual lo dejó, y había pedido a Monseñor Bernardino Echeverría, en ese tiempo arzobispo, que ni se le ocurra dejar de ocuparlo por el sencillo hecho de haber estado ahí. Por eso esta habitación sigue siendo la de recibimiento, claro está, de los cardenales o nuncios que a la ciudad llegan. Conversó mucho en el tiempo que tenía para hacerlo con todos, porque la mayor parte de su estancia en la casa del arzobispo pasó aquí, reclinado, en la capilla privada. Al día siguiente, la beatificación de Mercedes de Jesús Molina en Samanes fue el acto que bajo un sol canicular puso también a prueba la fe de los guayaquileños y del Papa mismo. Toda molestia, todo momento de incomodidad pasó cuando se lo escuchó y se interrelacionó con quienes aquí por miles vinieron a gritar su fe. El último acto de él en el puerto principal fue en Estela Maris, Guasmo. Uy, la gente venía con todo, con botellas de agua, con todo para estar esperándolo aquí. Nunca antes en un sector del país hubo tanta gente aglomerada y tanta gente feliz. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Unas 37.000 personas se tiene previsto que asistan al concierto de Paul McCartney, que se realizará el lunes 28 de abril en el Estadio de Liga en el norte de Quito. Y justamente allí se encuentra nuestra compañera Joana Canizares para contarnos cómo avanzan los trabajos. Entiendo que el escenario es enorme, tiene el tamaño de un edificio de 7 pisos, ¿no?
Así es, Gisela, amigos, muy buenos días. Yo estoy muy entusiasmada, muy emocionada y muy curiosa por conocer todos los detalles de este gran concierto, una fiesta increíble para la capital que usted puede vivir este lunes 28 de abril a las 9 de la noche con Paul McCartney. Vean ese escenario. Nos acompaña esta mañana el productor de Pro Sonido para contarnos todo sobre el montaje. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué les podemos decir a la audiencia? Que el montaje que se está haciendo en este momento es algo realmente nunca antes visto. Estamos viendo que es un escenario de 26 metros de boca por 20 metros de fondo. A los laterales vamos a contar con unas pantallas de 16 metros de alto por 8 metros de ancho, de tal forma que absolutamente todo el público va a tener una cobertura visual al 100%. Bueno, y como ya mencionaba Gisela, esta estructura tiene la altura de unos 7 pisos. ¿Por qué tan alto? Bueno, realmente, 22 metros exactamente. Esto es porque en la parte del fondo del escenario vamos a tener una pantalla de 24 metros de ancho por 12 metros de fondo, por lo cual para tener una cobertura visual para todo el público que va a estar en cancha y en las otras localidades necesitamos tener esa altura. Si no, no tendría sentido. Y es por eso que este montaje es algo espectacular, algo realmente nunca antes visto. Bueno, pantallas gigantes para que todo el público pueda observar este gran show, y usted me hablaba también del equipo técnico que van a utilizar para este concierto. Exactamente, le estaba comentando que en el tema de audio va a haber una cobertura de 180 grados con respecto al escenario, de tal forma que absolutamente todas las localidades van a tener una presión sonora muy respetable, y de tal forma que todos van a disfrutar visual y auditivamente de un show espectacular. ¿Cuántas luces robóticas? Ese es un tema muy aparte, es algo nunca antes montado, son 270 máquinas en realidad. Estamos hablando que es un show de luces, video y sonido que antes no se ha visto acá en el país. Bueno, y si yo compro mi entrada en general, ¿qué va a pasar con el sonido? ¿Voy a tener un buen sonido? Garantizado. En todas las localidades va a haber un sonido particularmente especial. Bueno, usted me contaba que van a colocar parlantes muy cerca o en sitios estratégicos del estadio para que las personas puedan escuchar bien el concierto. Exactamente. Con respecto a toda la General Norte, con respecto al escenario de 70 metros vamos a tener 2 torres de amplificación adicionales al principal con 24 cajas, de tal forma que es un montaje que es muy respetable y todo el mundo lo va a disfrutar. Claro que sí, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que en el escenario se va a colocar una pasarela en forma de T, y el artista, es decir, Paul McCartney, va a poder acercarse muchísimo más a su público, a los fanáticos. Eso es verdad. Parte del show es el compartir del artista con todo el público, de tal forma que tenemos pasarelas a los laterales del escenario y obviamente para la gente que va a estar en la parte central también del escenario. Perfecto, entonces prácticamente ya está todo listo. En esta área de la cancha también van a estar ubicadas sillas. Hay diferentes localidades, son 3 localidades. 3 localidades, es Red Carpet. Recuerda. Es Red Carpet, Platinum y VIP. VIP, exactamente. Perfecto, el costo de las entradas, si ustedes se lo están preguntando, pues oscila entre $550 los que van a estar allá adelante, cerquita de Paul McCartney, lo van a poder tocar, tomar fotos, y quienes van a estar en general pues tienen que comprar una entrada que cuesta $90. Esta es una gran fiesta, chicos, todavía hay entradas para todas las localidades. Si usted todavía no ha comprado su entrada, pues todavía está a tiempo, lunes 9 de la noche. Y para despedirnos les quiero dejar con una buena noticia. En Cuenca, 2 águilas fueron liberadas a su hábitat natural. El lugar escogido por los biólogos fue el Parque Nacional Cajas, donde se espera que estos ejemplares se reproduzcan. Es el momento en que Alejandro emprende su vuelo, luego de varios meses de vivir en cautiverio. Seguidamente el turno es de Nando, el adulto, quien ha vivido el mayor tiempo de su vida fuera de su hábitat. Estas 2 especies de águilas macho, conocidas como pechinegras, de 2 y 6 años respectivamente, son las primeras en ser liberadas en Cuenca. Cada individuo es un mundo, ¿no? Hay aves que se han hecho liberaciones y que han prosperado muy bien y otras que no. La reinserción de estas 2 aves se desarrolló en el Valle de Yabiuco, del Parque Nacional Cajas.
lugar escogido por 3 razones según explicaron los biólogos. Por el valle presenta alta densidad de conejos, una buena calidad de vientos ascendentes para que el animal pueda levantar vuelo y obviamente el cuidado de los guardaparques. La edad promedio de estos ejemplares es de 30 a 40 años. Su hábitat es la zona andina, por ello se espera que Alejo y Nando hagan del Caja su hogar, encuentren su pareja y logren reproducirse. Hemos logrado liberar un animalito de los tantos que tenemos en proceso de rehabilitación. Para evitar contratiempos como lo ocurrido con el cóndor Felipe, un grupo multidisciplinario de biólogos monitorearán a las 2 águilas. Lastimosamente carecemos todavía de los insumos tecnológicos. Estamos un poco a la deriva de solamente seguir monitoreando. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.